El video que acabamos de ver. ¿Soy yo, David? Ok. Tienen chance. Me pasan el otro micrófono, ¿no? El video que acaban de ver hace referencia. ¿Cómo está? ¿Qué? Ok, entonces quita el video y pon ya la cámara. Quita el video y ya pon la cámara. Dos. Pero uno. Ok. El video que acabamos de ver hace referencia a lo que sucedió hace unos meses en Palestina con muchas familias y cómo les cambió la vida de un día a otro. Específicamente a los niños que se vieron involucrados en una batalla por un pedazo de territorio, y estos niños eran unas noticias espantosas, ¿no? Sin embargo, la sociedad y el mundo entero tardó muchísimo en intervenir. Pero esto no solamente sucede con los niños en Palestina. La verdad es que todo tipo de tragedias suceden a todo tipo de personas todos los días, inclusive aquellas que están cercanas a nosotros, aquellos vecinos que tenemos, aquellos compañeros de trabajo, algunos familiares, y pasan días sumamente oscuros. Y nosotros, así como vivimos lejanos y posiblemente un tanto ignorantes de las tragedias que están sucediendo del otro mundo, no tenemos que pensar en el otro lado del mundo, sino simplemente pensando en el otro lado de la calle. La Biblia dice que la gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles. Como los peces en la red o los pájaros en la trampa, la gente queda atrapada por tragedias repentinas. La verdad es que no los quiero impresionar, pero lo más seguro es que todos en este auditorio estemos pasando por una crisis, o acabamos de pasar por una crisis, o a lo mejor estamos por entrar en una crisis. Pero lo más extraordinario es que alguien cercano a nosotros está pasando por una crisis. Y bueno, quiero aprovechar este momento para darte la bienvenida a Iglesia para Todos una vez más. Y yo quisiera que me ayudaras volteando a la persona que está a tu lado y le digas: bienvenido a Iglesia para Todos. Abróchate el cinto de seguridad, porque ahorita vamos a hablar de unos temas que nos van a trastornar la mente. Y en lo que tú saludas, yo me cambio de micrófono nuevamente. Sí, ahí estamos. Era el conector, ¿verdad, David? Ok, entonces decíamos que
en ese momento muchas personas están pasando tragedias a nuestro alrededor posiblemente, y no se vale que nosotros vivamos ignorantes a esas tragedias, que vivamos así sin hacer caso, sin que nos importe en lo absoluto qué es lo que está sucediendo. Y Dios no quiere que las tragedias de las personas y las tragedias que hemos pasado nosotros se desperdicien. Y eso tiene que leer en sus bosquejos. Hace un momento espero que haya estado ahí el código QR, y si estaba, puedes bajar el bosquejo de manera digital, y si no, a lo mejor los muchachos lo ponen otra vez en unos minutos por aquí. Pero Dios no quiere que nuestro dolor se desperdicie. Él quiere usar nuestro dolor. Y a lo mejor tú dices, ¿cómo es posible? A ver, ¿cómo es que Dios quiere usar mi dolor? Bueno, aunque Dios no es el causante del dolor, Dios puede usar las situaciones y las circunstancias difíciles que hemos atravesado para nuestro bien o para el bien de otros. La Biblia dice, ¿acaso han pasado tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Definitivamente no puede ser que las circunstancias adversas de la vida solamente nos hayan servido para superarlas. Tiene que haber algo más, un propósito más trascendental, un propósito eterno de que hayamos pasado estas cosas. Y bueno, yo quiero nada más mencionar unas, creo que son 3 las que quiero mencionar. Y la primera es que Dios usa las circunstancias adversas de nuestra vida para acercarnos más a Él. Es extraordinario, ¿no se han fijado? Nada más entramos un permanecer agarrados de la mano de Dios. Pero sí son las circunstancias difíciles que nos pueden mostrar qué tan alejados hemos estado de Dios y cuánto necesitamos acercarnos nuevamente a Él. El apóstol Pablo dice lo siguiente: fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo está diciendo aquí, las cosas se pusieron tan mal que ya no podíamos pensar bien. Estaban tan mal que ya no sabíamos si seguir viviendo o no. Y muchos teólogos hacen una referencia aquí que inclusive estos eran pensamientos en la vida de Pablo de suicidio, ¿no? Estaban tan mal las cosas que dijo, ¿sabes qué? Ya no sé si seguir adelante o mejor aquí, ahí muere la cosa, ya mejor me quito la vida. Y si es así, este tema del suicidio lo vamos a estar tocando la semana que entra. Quiero hacer una pausa y decirte que tienes que venir. La semana que entra cerramos esta serie de Si Dios es tan bueno, ¿por qué? Y vamos a estar hablando sobre la depresión y entre algunas otras cosas del suicidio. No te puedes perder esta última conferencia en la que cerramos esta serie. Cambié el orden, hoy nos tocaba hablar de este tema, pero es tan fuerte, tan largo y tan difícil de prepararme en él que lo retrasé una semana más. Así que la semana que entra no te lo pierdas. Pero aquí Pablo hace una referencia y me gusta mucho que la Biblia no esconde las cosas, no esconde los éxitos, pero tampoco esconde los fracasos ni de carácter ni de vida de las personas. Y esto es para que nosotros aprendamos de ellos. Y si Pablo, siendo un superhéroe de la Biblia, llegó a pensar en quitarse la vida, yo creo que muchos de nosotros también hemos llegado a pensar. Yo lo sé que yo sí, y no solamente he pensado, sino he intentado hacerlo en otro tiempo, en otro momento en mi vida. Sin embargo, la Biblia habla sobre este tema y la próxima semana vamos a hablar un poco más de ello. Después dice Pablo, ya no sabía si seguir viviendo o morirme, y luego dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dice Pablo, ¿sabes qué? Llegamos a tal extremo que no nos quedó de otra. La única solución era confiar en Dios. Era lo único que podíamos hacer, confiar en Él, poner nuestra visión, nuestra vida en sus manos. Y esto es lo que Dios quiere que pase cuando tenemos una circunstancia difícil. Aunque creamos que la podemos resolver, aunque creamos que la podemos enfrentar, es mejor que nos tomemos de su mano, dependamos de Él, nos hagamos de su fuerza, nos conformemos a su imagen, o sea, nos hagamos más como Jesucristo y podamos seguir adelante. Y luego termina diciendo, hablando de Dios, el cual nos libró, nos libra y aún nos librará. ¿Sabes? Seguido digo esto en algunas de las conferencias. Si solamente te puedes llevar esto a tu casa, a mí me gustaría que llevaras este pensamiento a tu casa. Dios te quiere librar, te ha librado y te seguirá librando. Él nos libró, Él nos libra y nos librará. ¿De qué? De toda adversidad, de toda circunstancia difícil,
de toda cosa mala que estés viviendo en tu vida. Va a salir adelante, va a haber un día que va a brillar en tu vida. Esta oscuridad no es permanente. Vas a salir adelante. La segunda manera en que podemos permitir a que Dios use una crisis en nuestras vidas es para formarme más como Cristo, o sea, que yo tenga el carácter de Jesucristo en mí. Dice la Biblia, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no se pueden ver. Lo que Dios quiere es que las circunstancias adversas de la vida nos sirvan para producir carácter en nosotros. Hace unas semanas hablábamos de producir resiliencia en nuestras vidas, que quiere decir no solamente resistencia, sino quiere decir que podamos salir adelante de nuestra adversidad indistintamente si nos está yendo bien o si nuestra adversidad realmente dañó, destruyó algo en nuestra vida. Nosotros seguimos caminando, seguimos adelante, ¿verdad? Y esto habla de carácter. Y cuando hablamos del carácter de Cristo, algunas de las características del carácter de Cristo, nos habla la Biblia que el Espíritu Santo de Dios trae frutos en nuestras vidas, que es el carácter de Cristo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todos queremos estas cosas en nuestras vidas, pero estas cosas no se dan por automático, no solamente ¡tarán!, sino es el Espíritu de Dios que está en nosotros, que empieza a provocar estas cosas en nosotros y muchas veces usa las circunstancias difíciles para que estas cosas se pulan. Son oportunidades. Por ejemplo, si yo quiero producir paciencia en mi vida, que es una de las virtudes de Jesucristo, del carácter de Jesucristo, no se va a aparecer de repente, ¡pah!, paciente ya es, ¿no? Sino voy a tener oportunidades de ejercer la paciencia. Y es Dios que habita en mí que me va a ayudar a tener paciencia. El amor no es una emoción, es una decisión, ¿verdad? Pudiéramos decir que la emoción es querer, ¿no? Ay, estoy bien emocionado, pero amar como lo define la Biblia, que dice, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, nunca deja de ser. Ese amor es una decisión. Y para que nosotros podamos amar, vamos a tener oportunidades para practicar el amor. Y de la misma manera, la bondad es una serie de oportunidades que tenemos en la vida para ser bondadosos, la mansedumbre, la templanza, etc. Y es que Dios quiere usar las circunstancias adversas en nuestras vidas para producir más del carácter de Cristo en nosotros. Son oportunidades para esta construcción. La tercera manera en que Dios quiere usar nuestro dolor es para testificar al mundo, para darle testimonio al mundo. Un testimonio es como el que va a la corte en Estados Unidos, se ve muy seguido y dice, sí, yo sé, yo dije, yo vi, yo presencié. Es como los testigos aquí testifican lo que saben, lo que han visto, lo que tienen seguridad. Y la Biblia dice, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena nueva. O sea, Pablo estaba en la cárcel y dice, ¿sabes qué? Esta situación difícil que estoy viviendo me ha servido para seguir hablando de las buenas noticias. Y luego continúa diciendo, y no está en sus bosquejos, de hecho olvidé poner la cita ahí, es Filipenses 1, 12 al 14, dice, pues cada persona aquí, ¿dónde? En la prisión, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado a causa de Cristo. Pablo estaba encadenado, estaba aprisionado por predicar el evangelio de Jesucristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Resulta que Pablo está en la cárcel por estar hablando de Jesucristo en las calles y que donde podía, y dice, ¿sabes qué? Estoy aquí en la prisión y ahora por estar yo en la prisión, hasta los que están aquí cuidando ya creen en Jesucristo, y la gente que está afuera, que tenía miedo de platicar de Jesucristo, ahora ya no tiene miedo porque dicen, pues si Pablo está en la cárcel, pues ¿qué nos va a pasar a nosotros también? Y se ponen a predicar el evangelio cuando nuestra vida está pasando una circunstancia difícil. Y estamos amarrados de Dios. Nuestra vida sirve para otras personas. Nos ven y dicen, ¿sabes qué? Sí puedo enfrentar un mañana, sí puedo salir adelante. Pero no solo eso, yo en muchas ocasiones he platicado con ustedes que hemos vivido situaciones muy oscuras en la vida.
y les platico el paso oscuro en la vida, cómo fue la tragedia y luego cómo salimos adelante de ella. Y estas cosas producen en las personas fe, producen un corazón, se te hincha el corazón, te dices, wow, Dios hace una realidad en nuestras vidas, Dios hace una realidad en la vida de las personas. Aunque cuando yo estoy pasando por las circunstancias difíciles digo, difícil está esto no lo puedo enfrentar yo solo y no veo el fruto que puedo producir en mi vida y en la vida de los demás. Porque yo también agarro y recuerdo lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado para poder enfrentar el futuro. Las circunstancias difíciles nos sirven para dar testimonio a los demás y a nosotros mismos del poder de Dios en nuestras vidas y su manera de intervención. Número 4 ahí. Dios usa la adversidad en nuestras vidas para acercarme y para ayudar a otras personas. La empatía es una marca que nos dejan los problemas de la vida. Eso nos ayuda a acercarnos a otras personas que están viviendo circunstancias similares. La Biblia nos dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo lo que eres y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Cristo. Entonces dice, ayúdense a llevar las cargas unos a otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo, que es amar a las demás personas. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. También, 2 Corintios 1:4, que no está en sus bosquejos, la pueden escribir, dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Se fijan? La razón por la que muchos de nosotros pasamos circunstancias difíciles, la podemos convertir, la podemos usar, Dios la puede usar para consolar a otros que estén atravesando circunstancias difíciles. Hay eventos en la vida que no vamos a poder enfrentar solos, que para podernos mover 1 centímetro vamos a necesitar ayuda de otros, posiblemente que nos carguen, que nos empujen, que nos animen, que nos cuiden, que se paren en la brecha por nuestras vidas. Porque si no, de otra manera nos va a atropellar y nos va a destruir la circunstancia que estamos viviendo. Nos va a pulverizar y nos va a hacer pedazos. Yo vivo muy agradecido por personas que han intervenido en mi vida, personas que se han parado en la brecha literalmente para salvar mi vida. Y puedo mencionar algunos, el doctor Ernesto Contreras, que yo siendo un adolescente iba a mi casa cuando yo estaba solo ahí, que muchas veces sacó literalmente de un closet con una pistola en la mano y me decía, Gerardo, vente con nosotros, vamos a pasear al mandado. Y me llevaba con su familia al mandado. O que otras veces él se iba a ir de paseo con su familia, iba por mí, porque sabía que yo era un adolescente de 12 años solo en una casa ahí donde no había nadie, y él pasaba por mí y me llevaba con su familia solamente para que yo no viviera aislado. Personas como la señora Lina González, de la cual voy a hablar un poquito más adelante, que se quedaba en el hospital para suplir en las noches a mi papá, que no podía quedarse todas las noches ni todo el día porque tenía que trabajar. Yo había sufrido un accidente muy, muy grave y estaba en terapia intensiva, y esta señora estaba en el hospital y se quedaba conmigo durante las noches. Personas precisamente como mi padre, como su esposa, como mis hermanos, que han metido el pie, han intervenido en mi vida. La verdad es que si me pongo a pensar en mi vida, veo que simplemente no estuviera parado aquí sin la intervención de muchas personas en mi vida, y especialmente su intervención en los lugares en los momentos más oscuros de mi vida. La realidad es que Dios nunca ha querido que ninguno de nosotros enfrentemos la vida solos, mucho menos las adversidades de la vida solos. Dios quiere que aprendamos a vivir en comunidad, ayudarnos los unos a los otros, ver los unos por los otros, empujarnos los unos a los otros, restaurarnos los unos a los otros, sanarnos los unos a los otros, levantarnos los unos a los otros. Esa es la vida que Dios quiere que vivamos. Y una de las razones por la que esta iglesia existe es para producir espacios donde podamos tener este tipo de comunidad. Pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué, si nos preguntamos así ya crudamente, por qué tenemos que ayudar a otras personas? Ya, yo ya pasé mis tragedias, ya dame chance, Gerardo, ¿no?
Pero ¿por qué debemos de ayudar a otras personas? Y 2 puntos en sus bosquejos. La primera es porque ayudar a otros es uno de los mandamientos bíblicos. Decíamos que la ley de Cristo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. 2 mandamientos hay ahí, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. La Biblia también dice en Gálatas 6:2, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Jesús, decíamos que había dicho esto, nos ordenó amar a Dios y amar a nuestro prójimo. La segunda razón es porque ayudar a otros es parte del propósito por el cual estamos en este planeta. ¿Sabes? Tú y yo tenemos unos propósitos por estar en este planeta. Muchos de nosotros nos preguntamos continuamente, ¿para qué estaré parado en ese planeta? ¿Cuál es la razón por la que nací? ¿Cuál es la razón por la que existo? Y bueno, aunque pudiera platicar extensamente sobre ese tema, yo te puedo decir que hay 5 razones por las cuales estamos en este planeta. Y la primera razón es para conocer a Dios y adorarlo, para tener una relación personal con Él. Hay un vacío en nosotros que nada más puede llenar Dios. Ese es el primer propósito por el cual estamos en el planeta. Otro de los propósitos es ayudar a los demás, amar a nuestro prójimo, y eso le llamamos ministerio, ¿verdad? Y hay otros 3 propósitos que tenemos en la vida, como es tener compañerismo, como aprender de la Biblia y entender lo que dice Él, que es ponernos bajo discipulado, y también compartir sobre las noticias buenas que hemos recibido en la vida, que es evangelismo. Pero eso, además de ser una ordenanza, es uno de los propósitos en la vida. Encontramos una satisfacción extraordinaria cuando ayudamos a otras personas. Si usted nunca ha experimentado esto, es algo extraordinario. Trae llenura a nuestras vidas porque cumplimos el propósito o uno de los propósitos por los cuales hemos sido plantados en esta tierra. Y cuando hablamos de servir a otras personas, necesito hacer una pequeñísima pausa. La próxima semana comenzamos con algo que se llama Ruta de Crecimiento a la 1 de la tarde. Salimos de aquí, tenemos un break como de 1 hora donde puede irse a lonchar, y a la 1 de la tarde en el local que tenemos ahí en la colonia 20 de noviembre empezamos un curso de 4 semanas, 1 hora cada semana. Se llama Ruta de Crecimiento, donde el propósito es ayudarnos a todos nosotros a encontrar de qué manera estamos hechos y formados y conectados en nuestra vida para servir a los demás. Entonces, a través de algunas otras cosas, entre ellas encuestas, vamos a resolver unos cuestionarios, y esos cuestionarios nos van a dar un perfil de cómo estamos diseñados en nuestro interior para servir a otras personas. Y una vez encontrando esto, queremos brindar la oportunidad de que empecemos a servir, a tener ministerio en estas áreas, que podamos servir a los demás en las áreas en las cuales nos es natural y nos es automático poder servir a los demás. No te lo pierdas. Próxima semana, 1 hora después de la reunión, a la 1 de la tarde, ahí en la 20 de noviembre. Si quieres más información, ahí nos vemos a la salida, ¿sí? Entonces decíamos que ese mandamiento, amar al Señor y al prójimo como a ti mismo, es una ordenanza, no es una pregunta. De hecho, esa es la visión de Iglesia para Todos. Nosotros hemos adoptado este verso como lo que debemos de hacer como iglesia, y la visión, así la declaración de visión, como si fuera una empresa. Nuestra declaración de visión es amar a Dios y amar a los demás. En otras palabras, nosotros nos decimos, a ver, si vamos a hacer esto, ¿estamos cumpliendo con amar a Dios y amar a la gente? O sea, ¿estamos cumpliendo con nuestra visión? Y entonces, si es sí, lo hacemos. Si no es no, no lo hacemos, simplemente lo desechamos. Decimos, esto no nos sirve para llegar a la visión que Dios nos ha dado como iglesia. Porque estamos convencidos que nuestra relación vertical, o sea, nuestra relación con Dios, está o se demuestra de manera horizontal con nuestra relación con las demás personas. Entonces es súper intencional la manera que queremos cumplir con esos propósitos. Entonces, ayudamos a otros porque es un mandamiento y porque así cumplimos uno de los propósitos por los cuales estamos en este planeta. Ahora, lo importante es esto, y es donde voy a pasar los últimos minutos de esta conferencia. Es cómo los ayudamos, de qué manera, cuál es la técnica, cómo ayudamos a alguien que está en medio de una tragedia, cómo intervenimos en la vida de alguien que está destrozado, que está en medio de una enfermedad, al borde de la muerte, acaba de sufrir una pérdida en casa, alguien que está con el corazón hecho pedazos. ¿De qué manera los podemos ayudar? Pues la Biblia nos habla de muchas maneras. De hecho, yo no los voy a mencionar como 8 ahorita, y ya los voy a tratar de mencionar rápidamente, pero la primera manera es haciendo presencia, estando presentes en sus vidas. En uno de los salmos, David escribe sobre enfrentar las dificultades solos, y en su bosquejo están las citas volteadas. Voy a usar la de abajo para que también en pantalla la puedan leer.
dice, miro a la derecha y observo y no hay quien me reconozca. No tengo refugio. No hay quien se preocupe por mi vida. David está diciendo, no tengo personas a mi lado. Es como no tener dónde esconderme, dónde refugiarme, dónde tener protección. Soy como un desconocido, así nadie sabe, nadie me conoce, vivo a la deriva. Y ese sentimiento es un sentimiento espantoso. Si alguna vez usted ha enfrentado una circunstancia difícil en su vida solos, estoy seguro que se pone a pensar, ¿no habrá alguien a quien le interesa mi vida? ¿No habrá alguien que pudiera venir a levantarme, empujarme, a caminar conmigo? Porque es horrible enfrentar la vida sola. La Biblia nos cuenta la historia de otro hombre, el cual ya hemos hablado mucho aquí, un hombre que se llama Job, que básicamente vino una bola de terroristas a su vida, mataron a sus hijos, le robaron el ganado, se quedó despojado de todo, se quedó en la calle, literalmente en la banqueta, y encima de eso le cae como una roña en la piel, ¿no? Una bola de llagas que tenía que estarse rascando con un pedazo de madera, de lo horrible que estaban estas cosas hiriendo su cuerpo. Y la Biblia dice, cuando 3 de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confrontarlo. Lo primero que debemos hacer es estar presentes. No necesitamos decir nada. Luego leemos que los amigos de Job se sentaron con él por 7 días sin decir nada. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros estamos presentes en medio de una circunstancia difícil en la vida de una persona, le estamos diciendo, aquí estoy. No tengo que decirte nada, no tengo que tratar de con mis palabras que no sirven para nada, tratarte de animar o empujar o levantar. Solamente estoy sentado, plantado aquí, diciéndote, aquí estoy contigo. Trato de comprender tu dolor. Si necesitas cualquier cosa, pues ahorita salgo corriendo. Y no es necesario decir nada. Es solo sentarnos y decir, aquí estoy. ¿Qué crees que puedes decirle a una persona que acaba de perder un bebé? ¿Qué palabras crees que vas a tener para decirle, oh, yo te consuelo? Ese dolor, esa herida interna dentro de la persona es tan fuerte, que no hay palabras, no hay nada que puedas hacer para traer consuelo a la vida de las personas, porque nuestro ser es tan finito, tan inútil, que no podemos trabajar en el interior de las personas. Pero sí le podemos decir, mira, no puedo entender tu dolor, pero aquí me planto contigo. Lo que necesites, aquí estoy. Nosotros le llamamos el ministerio de la presencia. Y esto es muy importante, porque hacer presencia en la vida de las personas evita que las personas se aíslen. Una de las cosas que las personas que están en depresión hacen es que se aíslan, se van, quieren estar solas. ¿Saben qué? Para estar rumiando, o sea, masticando y masticando su dolor y su pena y autodeprimirse e irse para abajo. Y lo peor de todo es que en esos momentos toman decisiones inadecuadas, decisiones peligrosas contra su propia integridad física, contra sus posesiones, su trabajo. Y no es prudente que las personas que están en tragedia tengan espacios de soledad. Y Dios nos pide que nosotros metamos el pie a la vida de esas personas, que estemos presentes. Una persona trastornada por sus tragedias no puede tomar decisiones, no puede pensar con claridad. Y las únicas decisiones que toma son malas decisiones. La otra que podemos hacer es ser empáticos. Decíamos que nuestras tragedias nos hacen ser empáticos con las personas. La Biblia dice, cuando vinieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron con fuertes lamentos, rasgaron sus vestidos y echaron polvo en sus cabezas y en señal de dolor. Ahora, esa es una costumbre del oriente, ¿no? Si yo estoy pasando por una tragedia y tú a 2 calles de distancia empiezas a gritar, ¡ah!, y te arrancas la ropa y agarras ceniza y te lo. Yo digo, por favor, ese loco que viene ahí, policía, llévatelo a la cárcel, ¿no? Es un loco. Pero esta es una situación específicamente del tiempo de Job, que decían ellos, estamos contigo, que estamos sufriendo, arrancamos nuestra ropa porque comprendemos que estás desgarrado, ponemos ceniza en nuestra cabeza porque sabemos que es un día oscuro, un día quemado, un día de catástrofe para ti. Y luego se sentaron con él y se callaron y se pusieron 7 días a estar con él. Eso es empatía.
A veces la Biblia dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Y a veces esto es literal. Nos alegramos con las personas que están pasando por felicidad y lloramos con los que están llorando. Pero empatía quiere decir ponerte en los zapatos de esa persona. Quiere decir ponernos en su lugar. Pensar, ¿cuál será la necesidad de esta persona? Si yo estoy viviendo lo mismo, ¿qué necesidad estuviera? Y entonces tratar de actuar. Si yo estuviera en esta condición, ¿qué necesitaría de los demás? Y entonces ser esa persona para este amigo, familiar o conocido. Hace un momento decíamos que mucha de nuestra empatía va a venir de nuestras circunstancias difíciles. Pero inclusive nuestra empatía puede venir de la circunstancia difícil que estamos atravesando. Hace un momento yo les hablaba de la señora Lina González. Yo creo que ella no sabe qué tan agradecido estoy. Ojalá alguna vez ella vea alguno de estos videos o yo pudiera decirle en persona qué tan agradecido estoy de su intervención en mi vida, porque tuve este accidente tan grave que estaba en el hospital y tenía la cara tan hinchada y no recuerdo si tenía vendados mis ojos al inicio o no, pero yo no podía ver porque tenía cerrados los ojos y la gente no sabía si yo estaba durmiendo, si yo estaba despierto, y ahí estaba tirado en una cama deshecho y todo quebrado, todo roto por todos lados, y recuerdo que estaba yo en la cama así tirado y llegaba esta señora en la noche porque ella se había ofrecido a irme a cuidar y ahí pasaba horas conmigo. Mi papá no podía estar toda la noche conmigo, pero ella sí. Pero sabe, ella había una razón por la que estaba en el hospital. Mi vecina de cuarto era su hija y su hija no estaba enferma nada más, ni había sufrido un accidente. Estaba en los últimos días de su vida. Tenía una enfermedad de gravedad absoluta. No había más que un milagro que la podía salvar. Y ella estaba atendiendo a su hija literalmente en el lecho de muerte. Y ella comprendía lo que era tener un hijo en el hospital. Y le decían, papá, no te preocupes, Sergio, yo voy a pasar la noche con tu hijo, él no se va a quedar solo. E iba a mi cuarto, dejaba a su hija por unos momentos, iba a mi cuarto y me checaba y luego iba con su hija y luego regresaba conmigo. Eso es empatía. Estaba sufriendo una tragedia la señora y entendiendo su tragedia, decía, yo comprendo lo que está pasando Sergio y Gerardo, voy a ir con ellos. En medio de su propio dolor pudo ser empática a mi padre y le ofreció cuidarme durante todas estas noches. Es extraordinario. Eso es algo extraordinario porque muchos de nosotros cuando estamos en nuestra tragedia no podemos pensar más que en nosotros mismos. Empatía. Número 3, otra de las cosas que podemos hacer es permitir el duelo y el lamento de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor tú dices, ay, pero esto no se oye muy bíblico. Perdóname, es completamente bíblico. La mayoría de las personas, cuando vamos con alguien que está sufriendo, no queremos que siga llorando, ¿no? Y llegamos y a lo mejor nos ve y nosotros, no, ya no llores, ya. No, ¿cómo que ya no llores? Pues, si perdió, tiene dolor, tiene enfermedad, está sufriendo, ¿cómo que no llores? Al revés, y te pones a llorar con esa persona a moco tendido porque sabes que el llanto es un proceso de duelo, es un proceso de sanidad, es un proceso por el medio del cual nos desahogamos. Y eso de que, no, espérate, no llores, no. Porque más adelante, si las expresiones no son desahogadas, si la persona no tiene la libertad de ser libre de su pena, más adelante esa pena va a dar fruto en sus vidas. Nosotros cuando entendimos y comprendimos esto, tenemos muchas sesiones cuando platicamos con la gente y la gente literalmente no se pone a llorar así, se pone a llorar así, ¿no? Y tú dices, híjole, man. Y nosotros pues queremos intervenir, ir a abrazar a las personas. No, espérate. Y la regla no es esa. La regla es dejar que se desahogue. Casi le decimos, ¿y qué más? Ay, es que hasta que ya está completamente exprimida de lágrimas, exprimida de llantos, exprimida de expresar su dolor. ¿Y sabe qué pasa? La gente dice, ay, me siento mejor. Muchas gracias por tus palabras. Y nosotros no dijimos nada. Nada más la dejamos llorar.
Inclusive, una de las reglas del programa que tenemos aquí en la iglesia que se llama Celebremos la Recuperación, que a todos los invito, es un programa de sanidad interior. Los miércoles tenemos una reunión donde estudiamos cada uno de los pasos para sanar y los viernes tenemos una reunión general. No puedes fallar. Ángel y Cintia van a estar ahí en la salida, tú te puedes acercar con ellos y preguntarles un poco más. Pero cuando la gente habla y se pone a llorar, la regla es no detenerla. No importa que vamos 10 o 20 o 5 o 3. Dejamos que llore a moco tendido, que le pasamos nada más la caja de Kleenex, ¿no? Es todo. Porque necesitamos desahogarnos ante nuestras tragedias, ante nuestras pérdidas. Tenemos el derecho y la habilidad de tener duelo y lamento para poder empezar un proceso de sanidad. Y es nuestra responsabilidad permitirle a las personas que tengan estos momentos y estar ahí nada más para acompañarles, para abrazarles, pero no para detener este proceso de sanidad. La Biblia dice, como aguas profundas es el propósito en el corazón del hombre, pero el hombre de entendimiento logra extraerlo. Las personas entendidas permiten que esas personas desborden su corazón. Dios nos diseñó para poder llorar. Es un proceso por medio del cual decía que podemos sanar. Una de las cosas que más trabajo me ha costado es permitir que la gente llore. Yo no quiero que la gente llore, pero he comprendido que es un proceso de duelo y les permitimos. La cuarta manera es que les servimos a ellos y a sus familias. Lo hacemos con iniciativa, tiene que decir su bosquejo, con iniciativa. La Biblia dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. A veces olvidamos que no solamente la persona que está sufriendo. Olvidamos a su familia que está a su alrededor, que está sufriendo con ella. Y la mayoría de las personas en circunstancias extremas queda inhabilitada en las cosas sencillas de la vida, en las cosas del diario vivir, queda sin poderlas cubrir, sin poderlas lograr, sin poderlas enfrentar. ¿Y sabes qué? En esos momentos de tragedia y de angustia no es necesario que tú vengas y dices, ¿hay algo en lo que te pueda ayudar? No, tienes que tener la iniciativa y decirle, oye, ¿quieres sopa de caldo de res o sopa de pollo? ¿El lunes o el viernes? No vienes a preguntarle qué necesitas. Tienes la iniciativa para decirle, oye, el lunes o el viernes, pollo o carne. Entonces las personas no tienen, nada, pollo o carne. Y les ayudas a enfrentar la situación, les ayudas a tomar decisiones. Si te pones en sus zapatos, entonces te vas a dar cuenta que hay que llevar a los niños a la escuela, que hay que hacer de comer, que hay que servir como chofer, que hay que comprar las medicinas, que hay que lavar la ropa. Hay que echarle gasolina al auto, porque hasta eso se les olvida a las personas. Yo les he platicado el ejemplo de unos amigos que llegaron a Tijuana con la vida destrozada y ellos, ya era hora de entrar a la escuela y los niños no estaban en la escuela, pero ellos no podían dar pie con bola, estaban con su cabeza toda deshecha de la situación que le estaba pasando y yo no fui. El sensible fue Rosy la que fue sensible y dijo, estos niños tienen que ir a la escuela. Y agarró a sus 1, 2, 3 hijos y fue a hablar con la directora de una escuela cerca de la casa y les compró el uniforme, los cuadernos y los metió a la escuela. No les pidió permiso a los papás. Intervino en la vida de estas personas y muchas veces es lo que necesitamos hacer. La quinta cosa, les hablamos con la palabra de Dios a las personas. Yo decía hace un momento que nuestras palabras vienen sobrando. Debemos reconocer que solamente Dios tiene palabras que producen vida en las personas. La Biblia dice, ahí está en sus bosquejos, creo, que los discípulos le dijeron, Jesús, ¿a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hay incontables veces en las cuales yo he hablado con Dios y he estado en circunstancias muy, muy, muy oscuras en mi vida, que solamente lo único que me queda son las promesas de Dios. Y salmos como el Salmo 91 que dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra de Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa, te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas se cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lance de día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni al catástrofe que estallará al mediodía.
aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000. 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. No dice que ningún mal va a venir, que no va a venir ningún mal a mi vida. Dice, ningún mal te conquistará. Y esas palabras han sido de tanto aliento en momentos difíciles en mi vida. También el Salmo 23, que muchos de ustedes lo conocen, que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En inglés la traducción literal es: nada voy a estar deseando, nada voy a estar deseando que me haga falta. La Biblia también dice, David lo dijo en el Salmo 119, 3 al 5: tu palabra es dulce a mi paladar, más que la miel en mi boca. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra en mi camino. No hay palabras en nosotros que puedan ser esto en la vida de otra persona. Son las palabras de Dios. Nuestras palabras nunca van a ser suficientes, las de Dios sí. Y posiblemente me digas: Gerardo, es que yo no soy un letrado en la Biblia, no me conozco las citas, ni siquiera sé qué decir. Pero ¿sabes qué? Puedes regalar un libro, puedes regalar una Biblia, le puedes mandar un vínculo de internet, por ejemplo, esta serie que estamos compartiendo sobre enfrentar la vida cuando hay tragedias, y si Dios es tan bueno, ¿por qué suceden esas cosas? O si está con las posibilidades, le puedes invitar a venir, o nos puedes invitar a nosotros a ir. Siempre hay palabras, siempre hay manera de llevar una palabra de Dios a la vida de las personas que están sufriendo. La otra cosa es que oramos por ellos y con ellos. La Biblia dice: llámame cuando estés angustiado, que yo te rescataré y tú me honrarás. En Santiago 5:16, no está en sus bosquejos, dice: oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultado maravilloso. ¿Sabes? La mayor inversión que alguien puede hacer en la vida por otra persona es pasando tiempo en oración, en intercesión a favor de esa persona. El tiempo es el único factor en la vida que no se nos regresa. No hay manera de volver a ganar esos minutos perdidos o esos minutos invertidos. Es más, de hecho, yo les digo que lo mejor y la inversión más extraordinaria que tú puedes hacer en mi vida es: ora por mí. Tu tiempo vale muchísimo para mí, tu vida vale mucho para mí, y el hecho de que te tomes unos momentos para pedirle a Dios por mi vida es extraordinario. Pero no solamente para mí, sino para cualquier persona. El que inviertas vida es horas, segundos, minutos de tu vida que pases orando por otros. Una inversión extraordinaria. En mi caso, vuelvo a ese día que yo estaba en el hospital, esos días que estuve en el hospital y que no podía ver y tenía mis manos estiradas así, y venía la señora Lina, y ella no sabía si yo estaba despierto o si estaba inconsciente o si estaba dormido, como estuviera, y llegaba y me agarraba de la mano y se ponía a orar por mí en voz bajita, ¿no? Así he de haber estado, porque le decía: rescátalo, sálvalo, y decía, yo le escuchaba y decía: wow, ¿no? Pero sus oraciones eran de aliento para mi vida. Y luego se ponía a leerme la Biblia. A la 1, 2 de la mañana la señora se daba el tiempo de orar conmigo, orar por mí e inyectarme aliento por medio de la palabra de Dios. La séptima, y ya es la última de la que vamos a hablar hoy, es que la gente necesita que le presentemos a Jesucristo. Hay personas que viven sin esperanza, que no encuentran el propósito por el cual están caminando en este planeta, que necesitan perdón de su pasado, que las personas a las cuales dañaron no se lo pueden otorgar, pero sí pueden recibir el perdón que Dios les ofrece y ser libres de su pasado, sanar en el interior. La Biblia dice que si invitamos a Dios a habitar en nuestro interior, Él va a habitar en nosotros, va a estar permanentemente en nosotros. Y otra porción de la Biblia dice que el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos es ese espíritu que vive en nosotros. Es un espíritu lleno de poder, lleno de autoridad, lleno de consuelo, lleno de la sabiduría y de la paz que no tenemos de forma natural. Dice la Biblia
que todo el mundo me busque para salvación, porque yo soy Dios, no hay otro. Hay personas vivas que están sufriendo y hay personas que están enfrentando la muerte. Y la verdad, tenemos que estar seguros que estas personas estén listos para encontrarse con su Creador. Es triste hablar con una persona que está por enfrentar la muerte. Pero qué extraordinario es encontrar a estas personas y que digan, ¿sabes qué? Aún en los últimos momentos de mi vida, en los últimos días, yo quiero tener una relación personal con Dios. Tenemos que presentarles a Jesucristo. La Biblia dice que no hay salvación, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ese nombre es Jesucristo. El último punto en sus bosquejos dice que nuestra meta debe ser una comunidad bíblica. La Biblia dice: es mejor ser dos que uno, porque ambos se pueden ayudar mutuamente a lograr éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, este sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. El propósito de esta iglesia es ser esta comunidad, poder estar tan vinculados unos de otros, que no nos enteremos de tu tragedia cuando ya la pasaste, sino que nos permites caminar contigo en medio de tu tragedia, en medio de tu necesidad, también en medio de tu felicidad, que estamos tan conectados, que tenemos tanta comunicación y tanto conocimiento de las vidas que podemos actuar de forma inmediata. Eso, la única manera de lograrlo no son los domingos. La única manera de lograrlo es a través de reunirnos en grupos chiquitos, donde hay 5, 6, 7, 8, 10, 12 personas. A eso nosotros le llamamos grupos de conexión. En la semana del 14 al 20 de octubre vamos a comenzar con la última temporada de grupos pequeños de este año de Iglesia para Todos, con un tema que quisiera que nadie se perdiera, porque es el tema de la oración. Se llama 40 días de oración. Son 6 semanas donde vamos a estar estudiando por qué oramos, cómo sabemos que nuestras oraciones son escuchadas y cómo oramos correctamente para que nuestras oraciones sean respondidas. A mí me gustaría que ninguno de ustedes se perdiera esta sesión de grupos pequeños. Solamente son 6 semanas. 6 semanas, no es más que eso. Pero en medio de este grupo pequeño podemos aprender, que es cumplir otro de los propósitos que decimos que tenemos en la vida, o sea, ser discipulados, aprender, crecer en lo que dice la Biblia y en lo que piensa Dios, pero hacer comunidad con otros, hacer amistad con otros y dejar de vivir aislados. Yo sé que muchos de nosotros posiblemente venimos cargados y tenemos problemas, pero yo quisiera abordar a las personas que posiblemente les llamó la atención lo que dije hace un momento, donde dije que no hay otro nombre en la tierra por el medio que podemos ser salvos más que Jesucristo. La Biblia dice, Jesús lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Para llegar a Dios no hay otro camino. No existe el camino de la buena voluntad y de las buenas obras y por medio de un acto religioso, o por medio de tomarme algo, comerme algo, o por medio de tener amigos que son muy espirituales. La Biblia dice: no hay otro camino, no hay otra manera de llegar a Dios más que por medio de Jesucristo. Siendo Dios, y seguimos leyendo toda esta cita, nos damos cuenta que Jesucristo le dice a Tomás el incrédulo, dice: oye, y dice, muéstranos al Padre. Le dice: si he estado contigo todo este tiempo y no me reconoces que soy yo. Jesucristo, siendo mismo Dios, dijo: yo no quiero que la humanidad se pierda. Yo quiero tener una relación personal con ellos, pero como han cometido errores, pecados, ofensas, no podemos tener una relación personal. Y la Biblia dice que la paga de esas ofensas es morir. Y Dios dijo: yo no quiero que ellos mueran. Entonces yo, siendo inocente, me voy a ser hombre y voy a morir por ellos. Voy a pagar por sus pecados, por sus ofensas, para que ellos no tengan que morir eternamente. Y siendo Jesucristo Dios, al tercer día resucitó. Si no,
Él hubiera pagado por nuestros pecados y siguiera muerto. Pero es el camino para tener una relación con Él, la muerte de Jesucristo. Y nosotros lo único que hacemos no es morir con Él. Esa es otra historia. Lo que hacemos es decirle, ok, acepto este regalo. Te pido perdón. Antes ni sabía que te ofendía. Te invito a que habitas en mi vida. Acepto hacer la vida a tu manera conforme a tu palabra. Y tan. Empezar a caminar en tener una relación personal con Él. Si tú quieres hacer esto este día, yo te pido que hagas una oración conmigo. Muchas veces lo he dicho durante esta serie y a lo mejor tú dices, bueno, es bien sencillo. Orar es decirle a Dios eso. Pero te damos un espacio para que lo hagas en privado. No nos interesa que tú levantes la mano, pases aquí. No nos interesa saber. Para eso hay otra oportunidad y eso se llama bautizo y en su momento lo platicaremos. Pero si tú eres una persona que sabes que yo necesito empezar ese camino con Dios, te pido que hagas esta oración en tu mente. Y les pido a todos que cerremos nuestros ojos por unos segundos, solamente para no distraernos. Y ora conmigo, por favor. Dile a Dios, Dios, me pongo en tus manos. Entiendo que el único camino para tener una relación con Dios es aceptando el regalo de Jesucristo. Así que hoy acepto este regalo, que Él pagó con su vida, tomando mi lugar. Perdóname porque te he ofendido mucho y ni siquiera me he dado cuenta cuánto. Y ayúdame a obedecerte. Quiero vivir mi vida desde hoy en adelante de acuerdo a tus principios y tu palabra. En el nombre de Jesús me entrego a ti. Amén.